Hola a todos, hoy hablaremos con ustedes sobre las lesiones de menisco, de dónde provienen, qué hacer, si cortar o tratar y qué cargas son posibles y cuáles no son en ningún caso. ¿Nos vemos? Los meniscos son dos placas semicirculares de cartílago que se encuentran entre el fémur y la tibia. Mejoran la congruencia, es decir, la alineación de las articulaciones, mejoran la amortiguación y protegen la rodilla del desgaste prematuro. Una situación muy común es la lesión del menisco. Se dividen en dos categorías: degenerativas, que surgen por una carga incorrecta y prolongada en el menisco como resultado del envejecimiento general del organismo y la articulación, y agudas, es decir, obtenidas durante una lesión, por ejemplo, jugando fútbol o esquiando. ¿Qué tipos de lesiones de menisco existen? En nuestro país es común clasificar las lesiones de esta manera. Es una clasificación que se basa en la resonancia magnética. Al leer su resonancia magnética puede ver lesiones clasificadas como STOLER1, STOLER2 o STOLER3. ¿Qué es eso? Es un sistema de clasificación que indica el grado de daño al menisco. El primer y segundo grado de daño al menisco siempre son degenerativos, es decir, en su mayoría no es una ruptura del menisco, sino cambios internos dentro del cuerpo del menisco. Por lo general, son inclusiones puntuales en uno o pequeñas grietas lineales en dos. El verdadero daño al menisco, cuando hay una ruptura en el borde, comienza en el tercer grado. Aquí se distinguen tres grados A, cuando solo una parte del menisco está desgarrada y el segundo borde se mantiene, y 3 grados B, cuando el desgarro es completo. De hecho, hay un segmento libre del menisco en la articulación de la rodilla. A menudo vienen a mí personas con dolor en la articulación de la rodilla a quienes ya se les ha realizado una resonancia magnética y se ha detectado algún grado de daño en los meniscos según Stoller. Y se encuentran con el problema de que acuden a cirujanos que les recomiendan someterse a una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los criterios para cuando necesitas ir al cirujano y operar o cuando puedes tratar tales desgarros de manera conservadora? El asunto es que en la rodilla pueden doler muchas cosas diferentes, y los ligamentos y la fijación de los músculos, y puede haber desplazamientos de los huesos directamente. En resumen, muchas estructuras pueden provocar dolor. Por lo tanto, en primer lugar, es necesario diagnosticar bien. ¿Realmente el dolor proviene del menisco o el daño al menisco es solo un hallazgo accidental? La resonancia magnética puede determinar si el dolor proviene del menisco de dos formas: realizando pruebas especiales para el dolor meniscal y evaluando las imágenes directamente. La prueba más sencilla que puedes realizar por ti mismo es pararte en una pierna, doblarla ligeramente y girar a lo largo del eje. También es muy bueno para detectar específicamente el dolor meniscal. Será un movimiento similar a una sentadilla de loto, cuando nos retraemos la pierna hacia nosotros. Esto será muy característico para causar dolor al final del rango de movimiento para el cuerno posterior del menisco medial. También para el menisco, el dolor es característico al final del rango de flexión de la articulación de la rodilla bajo carga, es decir, cuando nos sentamos en los talones. El dolor del menisco casi siempre se encuentra en la proyección de la cápsula articular. Es decir, si te duele arriba, abajo o en la línea vertical, probablemente no sea el menisco. Además, si puedes palpar tu dolor, es decir, cambiar sus características a través de la presión o el roce, entonces probablemente tampoco sea el menisco. Es decir, el menisco duele más a menudo directamente a lo largo de la línea articular, bastante agudo y bastante profundo. Por lo general, no es un dolor prolongado, sino un dolor agudo con una ligera presión sobre el menisco. Otro síntoma importante es el bloqueo de la articulación de la rodilla, cuando durante el movimiento la articulación se bloquea y no puede continuar moviéndose para doblarse o desdoblar. Por lo general, para salir del bloqueo, una persona necesita girar la pierna de manera astuta o sacudirla varias veces para que el bloqueo se deshaga. A veces los bloqueos son lo suficientemente fuertes y es imposible manejarlos por sí mismo. Se requiere la manipulación de un ortopedista o la terapia manual para desbloquear la rodilla.
Pero si el dolor es de algún otro tipo, probablemente no provenga de los meniscos. Después de que hayamos excluido o confirmado el dolor meniscoide, necesitamos decidir cómo tratarlo. El primer y segundo grado prácticamente nunca causan ningún tipo de dolor. Por lo tanto, si se ha detectado el primer o segundo grado de degeneración post-Euler, puedes excluir el menisco de la lista de sospechosos. Si tienes esguince de tercer grado A o B, el dolor podría estar relacionado con el menisco. Y aquí necesitas entender si necesitas cortarla o no. Según mi experiencia, si hay un bloqueo en la articulación de la rodilla, esto es una indicación directa para la intervención quirúrgica. Es decir, es necesario realizar una resección sectorial, como se llama. Esto es cuando a través de un pequeño tubo entran en la articulación de la rodilla y succionan este pedazo de menisco que se ha desgarrado y que bloquea la articulación, entrando en una posición incorrecta. Es muy importante eliminar este segmento entre el fémur y la tibia, porque si continuamos con los bloqueos podemos dañar el cartílago de la tibia o del fémur. Si tienes un desgarro de tipo 3A y el segmento no está completamente separado, no hay bloqueo en la articulación de la rodilla y no experimentas dolores agudos de menisco. En todas las posiciones, en principio, se puede trabajar de manera conservadora. La excepción son las personas que realmente quieren jugar al fútbol o practicar esquí de montaña o otros deportes de juego de manera activa. En la mayoría de los casos será más seguro para estos pacientes someterse a una operación, porque la mayoría de las veces el problema surge cuando el pie y la rodilla giran uno respecto al otro sin control. Esta es una situación muy común en el esquí alpino, cuando ocurre un giro y el pie gira independientemente de la rodilla y el esquí no se libera en este proceso. O cuando en el fútbol, al golpear, giramos sobre un pie. Si el paciente practica estos tipos de deportes, es muy probable que se rompa y resulte en una situación muy desagradable, por lo que es preferible que los deportistas se sometan a la cirugía. Si, por ejemplo, practicas carreras de larga distancia, natación, ciclismo o no haces deporte en absoluto, entonces una ruptura de menisco tipo 3A puede tratarse de manera conservadora. Entonces, si decidimos tratar el menisco, la terapia para el proceso degenerativo será muy diferente a la aguda. Si has tenido un trauma, definitivamente necesitas esperar de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque primero necesitamos eliminar la hinchazón del menisco y segundo debemos esperar a que la zona roja se cure. El menisco tiene dos zonas, la roja con vasos sanguíneos y la blanca sin vasos sanguíneos. La zona roja del menisco se encuentra más cerca del borde de la articulación de la rodilla y debido a que tiene vasos sanguíneos puede curarse. Y en 3 a 6 meses ocurre la fusión de la zona roja y una disminución significativa del dolor. También reduce la inflamación y la adaptación de la rodilla a las nuevas condiciones. Por lo tanto, a menudo después de 6 meses, la situación se vuelve bastante manejable. Hubo un estudio estadounidense muy interesante. Cuando a un grupo de personas con lesiones de menisco, pero sin bloqueo de la articulación de la rodilla, se les realizó una cirugía para resecar el menisco lesionado. A un segundo grupo le hicieron un corte en la piel y les dijeron que habían realizado una operación en el menisco. Pero en realidad fue una operación falsa. Y observaron lo que sucedería en 6 meses y después de ese tiempo, en ambos grupos, el dolor en la articulación de la rodilla y el nivel funcional de las personas eran aproximadamente los mismos. Se habla muy a menudo de que los cirujanos se apresuran a realizar cirugías en el menisco. En la sociedad moderna, el número de operaciones en la articulación de la rodilla es mucho mayor. En cuanto a los meniscos, porque este sistema se ha desarrollado muy bien y se ha puesto en producción masiva. Si miramos la situación hace 25 a 30 años, cuando no era posible realizar una gran cantidad de operaciones de manera tan fluida, estos mismos daños en los meniscos se trataban de manera conservadora y tenían muy buenos resultados terapéuticos. Lo único es que esto toma un poco más de tiempo y provoca ciertas sensaciones negativas en el paciente, porque el dolor sigue siendo bastante intenso. Durante 2 o 3 meses, la operación parece aliviar rápidamente el dolor de una persona, pero después de 6 meses, los resultados son los mismos en términos de calidad de vida y dolor.
Entonces, ¿qué se puede y qué no se puede hacer cuando se lesiona el menisco? Primero debes jugar deportes, especialmente fútbol, con mucho cuidado. También es recomendable limitar o ser muy cuidadoso con el esquí de montaña. Durante el esquí de montaña es recomendable usar una férula rígida en las rodillas para evitar cualquier giro inesperado. Entre los ejercicios físicos, no es recomendable hacer sentadillas profundas y abruptas, especialmente con peso, ni sentarse en posición turca o de loto. ¿Qué puedes hacer? Puedes andar en bicicleta, correr largas distancias, nadar, remar, así como hacer entrenamientos en el gimnasio, funcionales y de fuerza. De hecho, las únicas limitaciones son los deportes de equipo y el esquí de montaña. Entonces, si tienes dolor en la rodilla y sospechas de una lesión en el menisco, lo primero que necesitas entender es si este dolor proviene del menisco. Segundo, entender qué grado de lesión tiene el menisco. Y si es de primero o segundo grado, entonces no te preocupes y ocúpate de otros problemas. Tercero, si es de grado 3A o 3B, debes decidir si tratarlo de manera conservadora o si operar. Y quinto, limita el fútbol y el esquí de montaña y practica otros deportes prácticamente sin restricciones. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios, definitivamente responderé. Ven a nuestras transmisiones, mira los videos, estuvo contigo Doc Demchenko, todos estén saludables.